La mañana del 15 de abril de 1957, una mujer salió a comprar un conejo al mercado. No sabía que era la última vez que haría algo por él. Eso es lo que nadie te cuenta cuando hablan de la muerte de Pedro Infante. No te cuentan el conejo. No te cuentan el estofado que nunca se cocinó. No te cuentan lo que pasó en las horas antes de que México se partiera en dos. Y eso, exactamente eso, es lo que vamos a contar hoy. Quédate, porque esta historia no empieza en el aeropuerto de Mérida. Empieza mucho antes. En una carretera oscura, en una cabina de avión, en una placa de platino dentro de un cráneo, y en una voz que a las 7 de la mañana del lunes más triste de México ya no iba a volver a sonar nunca. José Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo de Delfino Infante García, músico, y de María del Refugio Cruz Aranda, quien se dedicaba a la costura. Creció en Guamúchil, un pueblo del norte de México donde aprendió a trabajar con las manos antes de aprender a cantar. Fue carpintero, fue vocalista en orquestas de pueblo. Fue el tipo de hombre que llega a la Ciudad de México sin un peso y sin un contacto, y que 10 años después tiene su cara en cada cartel, su voz en cada, su nombre en boca de todo un continente. Durante su carrera, Pedro Infante protagonizó más de 60 películas y dejó un legado musical con más de 300 grabaciones. Pero las cifras no te dicen lo que era verlo. No te dicen lo que era escuchar su voz salir de una radio en una cocina de los años 50. Mientras alguien preparaba la comida y los niños jugaban afuera, y el mundo todavía tenía ese olor a madera y a tortilla, y a tiempo que no corría tan rápido. Pedro Infante no era solo una figura pública, era un símbolo nacional. Su voz llenaba cantinas, casas, radios y cines. Era el protagonista de historias que hablaban del pueblo, del amor imposible, de la comedia ranchera y la tragedia cotidiana. Películas como Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro lo inmortalizaron como el rostro de la esperanza en tiempos difíciles. Tenía 39 años cuando murió. 39. Eso también hay que decirlo con claridad, porque cuando uno lo recuerda, cuando uno lo ve en esas fotografías en blanco y negro con la sonrisa ancha y el sombrero echado para atrás, parece que siempre fue así, que siempre tuvo esa edad, que el tiempo no corría para él de la misma manera que corre para el resto. Pero tenía 39 años, y estaba en la cima, y aquí empieza la parte que la mayoría de los homenajes omiten. Pedro Infante no era solo cantante y actor, era piloto, no de afición, piloto con licencia comercial que acumulaba más de 2000 horas de vuelo. Había fundado su propia empresa de carga aérea, Transportes Aéreos Mexicanos Latamsa. Volaba él mismo sus rutas. Era el tipo de hombre que necesitaba sentir que podía irse cuando quisiera, que el mundo era más grande que un set de filmación o un escenario con reflectores. Pero volar también lo había estado matando poco a poco, porque antes del 15 de abril de 1957, Pedro Infante ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos. 2. El primero en 1947 en el aeropuerto de Guasave, Sinaloa. Salió ileso. El segundo en 1949 fue diferente. Se quedó sin combustible y estrelló su avión contra un árbol. Las heridas fueron tan graves que los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y colocarle una placa de metal en el cráneo. Una placa de metal en el cráneo. Piénsalo. El hombre más querido de México caminando por el mundo con una placa de metal adentro de la cabeza, sonriendo para las cámaras, cantando, 100 años, montando a caballo en las películas, haciendo reír a todo el país, mientras dentro de su cráneo había un recordatorio permanente de que la muerte ya lo había rozado una vez, y no dejó de volar. Apenas días antes del 15 de abril, su licencia de piloto había sido renovada, pese a que ya había sobrevivido a esos 2 accidentes previos. Renovada. Alguien firmó ese papel. Alguien revisó su historial, vio los 2 accidentes, vio la placa en el cráneo y puso su sello de todos modos. Eso también es parte de esta historia. Los días antes del accidente, Pedro estaba en Mérida. No era la primera vez que la ciudad yucateca aparecía en su vida. Pedro se había casado con Irma Dorantes precisamente en Mérida el 10 de marzo de 1953. Era una ciudad que conocía bien, una ciudad que tenía peso en su historia personal. Y en esos días de abril del 57, estaba resolviendo asuntos de la empresa, coordinando vuelos de carga, siendo Pedro Infante en privado, que era una versión más silenciosa y más complicada que el Pedro Infante que el país creía conocer. Porque el Pedro Infante real cargaba con cosas que no cabían en una canción ranchera. Cargaba con un pleito legal que lo había perseguido durante años. En 1953 había contraído matrimonio con la actriz Irma Dorantes sin haberse divorciado legalmente. El proceso legal culminó en 1957 cuando la Suprema Corte invalidó esa unión. Su hija Irmita, fruto de ese amor, tenía apenas 3 años.
El hombre que en pantalla resolvía todo con una carcajada y una canción, en la vida real estaba navegando entre juzgados, fechas, papeles, y el peso sordo de haber querido mal lo que más quería. Todo eso cargaba Pedro Infante la noche del 14 de abril de 1956 en Mérida. Las calles de esa ciudad guardaron sus últimas horas. Las mismas calles donde hoy hay un busto dorado, donde un letrero colocado en 1993 dice: en este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957 el ídolo de México Pedro Infante Cruz. Las mismas calles donde los murales dicen cosas que parecen escritas por él. Yo te lo juro que yo no fui, si no me quieres ni modo. Esa noche, Pedro durmió en Mérida por última vez. Y a la mañana siguiente, antes de subir al avión, hizo una llamada. Lo que dijo en esa llamada es la imagen más humana, más pequeña y más devastadora de toda esta historia. Y te la voy a contar ahora. Ratona, ya me voy. ¿Me haces estofado, por favor? Vas por mí al aeropuerto. Fueron las últimas palabras que Pedro Infante le dijo a Irma Dorantes. No fueron palabras de despedida. No fueron palabras de un hombre que presentía algo. Fueron como cualquier otra plática antes de abordar el aeroplano. Rápida y sencilla. Ninguno de los dos sabía que esa sería la última conversación que mantendrían. Eso es lo que más duele de esta historia. No la tragedia en sí, sino la normalidad perfecta del momento antes. El hombre más famoso de México llamando a su mujer para pedirle un estofado de conejo. Como cualquier marido, como cualquier persona que tiene hambre y tiene a alguien esperándola en casa, y da por sentado que va a llegar. Irma Dorantes recuerda que tras colgar el teléfono fue a comprar un conejo para prepararle la comida a su esposo y cumplirle el antojo que tenía. Salió al mercado, eligió el conejo, lo llevó a casa, empezó a preparar la comida. Y en eso estaba cuando no el teléfono. Pero antes de llegar a ese momento, hay que entender quién era Pedro Infante la mañana del 15 de abril. No el ídolo, no el símbolo, el hombre. Era alguien que llevaba años viviendo una vida doble sin quererlo del todo. Irma Dorantes y él habían intentado vivir como una familia desde su matrimonio en 1953, acompañados de su única hija Ir, quien nació 2 años después de la boda. Pero el enredo legal los perseguía. La primera esposa, María Luisa León, no reconocía el divorcio. Los juzgados iban y venían, y Pedro seguía siendo Pedro. Trabajando, volando, filmando, cantando, cargando con todo eso adentro mientras afuera el país lo veía como la encarnación de la alegría mexicana. Hay algo profundamente irónico en eso. El hombre que le cantaba al pueblo sus propias penas nunca pudo cantarle las suyas. Y aquí es donde todo cambia. Porque la historia de Pedro Infante no es solo la historia de una muerte. Es la historia de un hombre que estuvo a punto de morir 3 veces antes de la vez que no sobrevivió. Accidente en Simos 57 en Guasave. Salió ileso, siguió volando. El segundo, en 1949, fue otra cosa completamente. Durante ese vuelo enfrentaron problemas de navegación al fallar la brújula de la aeronave, lo que llevó a una pérdida de combustible y al posterior accidente. El impacto resultó en lesiones severas, incluyendo un daño craneal crítico que requirió una cirugía de emergencia para proteger su cerebro, que quedó expuesto tras el impacto. Expuesto. El ídolo de México con el cerebro expuesto en algún campo del norte del país, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras, lejos de la versión de sí mismo que el país necesitaba que fuera. Y sobrevivió. Le pusieron la placa de platino en la frente, sanó. Y cuando le preguntaban por eso, por la placa, por los accidentes, Pedro sonreía y seguía adelante, como siempre. Ese era su modo de estar en el mundo, hacia adelante, siempre. Había obtenido su licencia de piloto en 1953 y ostentaba el rango simbólico de capitán segundo piloto aviador, título que portaba con orgullo. La aviación no era para él un pasatiempo menor, era una identidad. Era la prueba de que podía ser más que el carpintero de Guamúchil que alguien un día descubrió cantando en una radio. Era la demostración de que los límites eran negociables si uno tenía suficiente voluntad, pero los límites no siempre negocian. Quédate, porque lo que viene ahora es algo que los homenajes oficiales casi nunca mencionan. Apenas semanas antes del 15 de abril, Pedro Infante había estado de gira. En enero de 1957, solo 3 meses antes de su muerte, estuvo en Lima, Perú, presentándose en teatros con su propio mariachi ante un público que lo recibió con devoción. En una entrevista concedida al diario El Comercio desde su suite en el Hotel Bolívar, un reportero lo encontró intentando levantar una pesa de 150 kilos. Pregunte nomás, dijo secándose con una toalla. Esa imagen, Pedro Infante en Lima, levantando pesas, contestando preguntas con esa informalidad absoluta que era su firma, 3 meses antes de morir. Todavía entero, todavía él. Regresó a México, siguió trabajando. 3 de sus hijos, Pablo y Carolí Dizoc,
y Escuela de Rateros fueron estrenadas póstumamente. Estaba en la cima, no en el declive, en la cima absoluta. Y en esa cima, la mañana del 15 de abril, se subió a un avión carguero cargado de pescado del Golfo con destino a la Ciudad de México. La bitácora de vuelo reportó que el despegue se realizó alrededor de las 7 de la mañana desde el aeropuerto de Mérida. La aeronave se precipitó minutos después sobre una zona habitacional. El accidente fue atribuido a una falla en el motor izquierdo, lo que provocó una pérdida de sustentación durante el ascenso. Minutos, no horas, minutos después de despegar. No pasaron ni 5 minutos antes de que se desplomara sobre el barrio de Villas de Pacaptún, provocando una explosión que sacudió a la ciudad. Los restos ardían entre el concreto. Lo que quedaba de la cabina era irreconocible. El fuego no solo consumió el fuselaje, también encendió el inicio de un duelo nacional. Y en ese mismo momento, en la Ciudad de México, Irma Dorantes estaba en su cocina preparando un estofado de conejo. Cuando regresó del mercado, decidió llamar a la TAMSA para saber qué noticias tenían del vuelo. Fue en ese momento cuando le dieron la noticia de que Pedro había sufrido un accidente. No le dijeron que había muerto. Le dijeron que había sufrido un accidente. Le pidieron que fuera a la puerta. Irma fue. Irma no pudo acompañar los restos del artista hacia la Ciudad de México. Se le pidió que por prudencia y para evitar el escándalo, no viajara en el mismo avión en que fueron transportados los restos. Porque el escándalo del matrimonio anulado seguía ahí. Porque incluso en el momento más devastador de su vida las formas importaban más que el dolor. Porque México de los años 50 era así, generoso con los ídolos en vida, implacable con las mujeres que los amaban. Irma Dorantes jamás volvió a ver el cuerpo de Pedro Infante. Cuando llegó a Mérida le dijeron que ya habían sellado el ataúd, en el que solo habían quedado unos pocos restos. Un ataúd sellado. Eso fue lo que quedó del hombre que había pedido estofado esa mañana. Y ahí, precisamente ahí, nació el mito. Circularon rumores, teorías, versiones que aseguraban que Pedro fió su muerte para escapar de la fama. En los años siguientes muchos juraron haberlo visto en Veracruz, en Tijuana, en Chiapas. En la Ciudad de México cobró fuerza la leyenda de que un envejecido Pedro Infante cantaba en bares de Coyoacán, cantinas del centro histórico y fiestas particulares. El cantante se llamaba Antonio Pedro, quien tenía un parecido con el inmortal, y quienes lo escuchaban en vivo aseguraban que se trataba del mismísimo intérprete de 100 años. Se dice que incluso Cantinflas llegó a ofrecer una cantidad de dinero a quien le demostrara que Pedro Infante efectivamente había muerto. Eso no es chisme. Eso es un país que no podía procesar la pérdida. Un país que había construido tanto de sí mismo alrededor de esa voz, de esa sonrisa, de ese hombre que cantaba sus penas como si fueran las de todos, que simplemente no tenía manera de aceptar que se hubiera ido en 5 minutos, en un avión carguero, sobre el patio de una casa donde una mujer y un niño lavaban ropa, porque así fue. Sin grandeza escénica, sin despedida, sin última canción. Solo un estofado que nadie comió y un conejo que Irma compró para alguien que ya no iba a llegar. Y lo que pasó después, lo que ese duelo le hizo a México y lo que México le hizo a su memoria, es la parte de esta historia que más duele mirar de frente. Hay una fotografía de Pedro Infante que me persigue cada vez que pienso en esta historia. No es la del sombrero charro, no es la de la sonrisa ancha frente a la cámara. Es una fotografía de enero de 1957 tomada en Lima, Perú. Pedro está en una suite de hotel, con una toalla en la mano, mirando al reportero con esa expresión suya de hombre que no necesita prepararse para nada porque todo le sale natural. 3 meses antes de morir. Todavía entero, todavía sin saber. Esa fotografía es lo que esta historia ha estado construyendo desde el principio. No la muerte, el antes. Porque la muerte de Pedro Infante duró 5 minutos. El avión despegó alrededor de las 7 de la mañana. No pasaron ni 5 minutos antes de que se desplomara. 5 minutos entre el despegue y el silencio. Entre la última vez que Pedro Infante respiró el aire de Mérida y el momento en que México se quedó sin él para siempre. Pero la vida de Pedro Infante duró 39 años. Y esos 39 años merecen algo más que un titular de periódico y una fecha en un letrero de piedra. En las calles de Mérida, Yucatán, aún recuerdan a Pedro Infante. Hay un busto dorado y un letrero que dice: en este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957 el ídolo de México Pedro Infante Cruz. El avión cayó en las calles 54 Sur y 87. Y en esa calle con los años aparecieron murales que dicen cosas que parecen escritas por él mismo. Yo te lo juro que yo no fui. Si no me quieres, ni modo. Alguien pintó eso en una pared. Alguien fue hasta el lugar donde murió y escribió sus canciones en el concreto. Como si las palabras pudieran cambiar algo.
como si el barrio pudiera devolverle algo que el cielo le quitó. Eso es lo que Pedro Infante le hizo a México. Y ahora vuelve al principio de esta historia. Vuelve a esa mañana. Vuelve a Irma Dorantes saliendo al mercado a comprar un conejo. Vuelve a esa llamada corta, sin drama, sin presentimiento, sin nada que la distinguiera de las 1000 llamadas anteriores. Ratona, ya me voy. ¿Me haces estofado, por favor? Vas por mí al aeropuerto. Ahora que sabes todo lo que sabes, esa frase pesa diferente. Pesa con los 2 accidentes previos. Pesa con la placa de platino en el cráneo. Pesa con el pleito legal, con la hija de 3 años, con las películas sin estrenar, con los 39 años que eran demasiado pocos para todo lo que todavía tenía pendiente. Pesa con el estofado que nunca se cocinó. Porque eso es lo que nadie te cuenta cuando hablan de los íconos. No te cuentan los estofados, no te cuentan las llamadas ordinarias. No te cuentan los mercados y los conejos y los favores pequeños que son en realidad la arquitectura invisible de una vida. Te cuentan los sombreros y las canciones y las películas y las fechas. Te cuentan el monumento, no te cuentan al hombre. Y el hombre en este caso era alguien que había sobrevivido a que le quedara el cerebro expuesto en un campo del norte de México y que siguió volando, que cargaba una placa de platino en la frente como quien carga una cicatriz y no hace drama, que en enero de 1957 levantaba pesas de 150 kilos en una suite de Lima mientras contestaba preguntas de periodistas con una toalla en la mano, que 3 meses después llamó a su mujer para pedirle estofado antes de subirse al avión que lo mató. Ese era Pedro Infante, no el símbolo, el hombre. Quédate con esto, porque es el giro que justifica todo el video. Después de la confirmación oficial, los teléfonos públicos se saturaron, las redacciones colapsaron, las iglesias comenzaron a llenarse. En cada esquina alguien decía no puede ser. En casas humildes y mansiones por igual, el llanto fue el mismo. México entero lloró a Pedro Infante con una intensidad que no tenía precedente y que no ha tenido igual desde entonces. No porque fuera una estrella, sino porque era de ellos. Era el carpintero que triunfó. Era el sinaloense que llegó a la capital sin nada y se convirtió en todo. Era la prueba viviente de que el origen no determina el destino. Y cuando murió esa prueba desapareció con él. Por eso el país no lo quiso creer. La teoría más popular decía que Pedro Infante no había muerto en el avionazo, sino que fingió su muerte para escapar del ojo público. No era locura, era negación colectiva. Era un pueblo diciéndole al destino que no tenía permiso de quedarse con su ídolo de esa manera, sin aviso, sin despedida. Sobre el patio de una casa donde una mujer y un niño lavaban ropa un lunes a las 7 de la mañana. A pesar de que el público ya sabía de su fallecimiento, sus películas póstumas tuvieron un gran éxito y permanecieron varias semanas en cartelera. La gente pagaba su boleto para verlo en la pantalla sabiendo que estaba muerto. Iba a los cines a estar con él un rato más, a escuchar su voz, a ver esa sonrisa, como quien visita a alguien en un lugar donde sabe que ya no puede contestar pero donde todavía siente su presencia. Eso no es fanatismo, eso es duelo. Y el duelo de México por Pedro Infante no ha terminado. Lleva casi 7 décadas y no ha terminado. Hay generaciones enteras que no vivieron su época que lo conocen, que lo cantan, que sienten algo cuando escuchan 100 años o la que se fue o amorcito corazón, algo que no saben del todo nombrar pero que reconocen inmediatamente. Algo que tiene que ver con una México que ya no existe pero que vive intacto en esas canciones como una fotografía que el tiempo no puede amarillear. Eso es el legado real de Pedro Infante. No las estatuas, no los murales, no los homenajes del 15 de abril. El legado real es que una voz en los años 40 y 50 todavía te puede partir el corazón en 2025 si la escuchas en el momento equivocado o en el momento correcto. Y ahora vuelve una última vez a esa mañana Irma Dorantes en su cocina, conejos sobre la mesa, al teléfono que sonó por segunda vez ese día, y que esta vez no traía la voz de Pedro sino la voz de alguien pidiéndole que fuera al aeropuerto. Irma fue al aeropuerto, llegó a Mérida. Le dijeron que ya habían sellado el ataúd, que solo habían quedado unos pocos restos. No lo vio, no pudo despedirse. El escándalo del matrimonio anulado significaba que ni siquiera podía llorar en público con la dignidad que merecía alguien que había amado a ese hombre de verdad. El estofado se quedó sin hacer. El conejo que compró esa mañana es el detalle más pequeño y más devastador de toda esta historia. Porque en ese conejo está todo. Está la vida ordinaria que Pedro Infante nunca pudo tener del todo. Están los planes que da por sentados cualquier persona que cree que va a llegar a casa esa noche. Está la distancia infinita entre el ídolo que el país lloraba en las plazas y el hombre que lo único que quería era llegar, sentarse a la mesa y comer estofado con su mujer. Eso es lo que Hollywood no te cuenta de los iconos.
que detrás de la leyenda siempre hay alguien que solo quería algo muy simple. Pedro Infante quería llegar a casa. Si esta historia te movió algo, compártela con alguien que creció escuchando su voz, o con alguien que todavía no la conoce y que merece descubrirla, porque esa es la única forma en que Pedro Infante sigue llegando a casa. Cada vez que alguien lo escucha por primera vez y entiende, sin que nadie se lo explique, por qué México no lo ha podido soltar.